Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la Palabra de Dios. A ver, los católicos que trajeron la Biblia, levántenla. Y los católicos que no la trajeron, agachen la cabeza y usted le una vueltica, por favor. Levántenla, mire, aquí hay unos que sí la traen y otros que no la traen. Ahí denle una vueltica, ténganla arriba. Estos hermanos vamos a compartir con todos. Usted en su casa puede buscar la Palabra de Dios y puede buscar las Sagradas Escrituras. Y vamos a abrirla ahora sí. Marcos capítulo 5, versículo 21. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 29 vamos a responder todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Todos. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la noche el júbilo. Todos, te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Todos, te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia, para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos, mientras que ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco,
nada le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos. Y llegó la hora. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se le acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente
y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. A ver, los católicos que trajeron la Biblia, levántenla. Y los católicos que no la trajeron, agachen la cabeza y usted le una vueltica, por favor. Levántenla, mire. Aquí hay unos que sí la traen y otros que no la traen. Ahí denle una vueltica, ténganla arriba. Estos hermanos vamos a compartir con todos ustedes. Usted en su casa, pues no se vaya mucho de la vueltica, más nada ahí. Usted en su casa puede buscar la palabra de Dios y puede buscar las Sagradas Escrituras. Y vamos a abrirla ahora sí. Marcos capítulo 5, versículo 21. Si quiere, péguese más. Oscar, bien pegado, que salga. No, eso. Marcos capítulo 5, versículo 21. A ver, vamos a compartir el evangelio de hoy. Miren, este evangelio me encanta. La niña chiquita se murió y la mujer adulta no se murió. Había una mujer hemorroísa que tenía flujo de sangre continuo y aunque tenía muchos años desangrándose y muriéndose, no se murió. Y había una muchachita jovencita empezando a vivir y esa sí se murió. ¿Cómo la ve? A veces creemos que los niños no se mueren. A veces creemos que los jóvenes no se mueren. Y esos sinvergüenzas también se mueren. Y a veces tenemos viejitos que pasan toda la vida lamentándose, sufriendo. Me voy a morir, me voy a morir. Y no se mueren, todavía echando bromas. ¿Cómo la ve? ¿Es o no es? Tenemos en la mente la concepción de que solamente se van a morir los adultos y los niños y los jóvenes no. Ay, padre, ¿por qué dice eso? Dios libre a mi niño. Amén, que los libre de todo mal y de todo peligro. Pero enséñele que también es un ser mortal. Porque como usted no le enseña que es un ser mortal, le enseña que tiene toda la vida por delante, ¿cuándo va a buscar a Dios? ¿Cuándo va a buscar las cosas de Dios? Entonces tenemos jóvenes y niños como cabras locas haciendo lo que quieren y viviendo como quieren. ¿Conocen alguno? No van a misa, no van a la iglesia, no quieren nada con Dios, ni primera comunión, ni confirmación, ni nada. ¿Conocen alguno? No lo vean, miren para acá. Y tenemos los viejitos, los ancianos buscando a Dios y todavía no se van. Hoy la palabra de Dios nos enseña en primer lugar que ustedes y yo no podemos decir ni el día ni la hora en que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. No porque usted esté enfermo se va a morir mañana. No porque usted esté grave. La mujer estaba desangrándose. ¿Estaba grave o no estaba grave? Sí. Gravísima. Y aunque estuviera gravísima, no se murió. Y la jovencita, el jovencito del muchacho del que vamos a escuchar, pues sí se murió y Cristo lo resucitó. Vamos a meditar este evangelio y vamos a comprender que usted se muere el día que Dios quiere.
no el día que usted diga mañana me voy a morir. Vamos a compartir el Evangelio de San Marcos. Vengan los lectores. Capítulo 5, versículo 21 al 43. Uno por otro lado y dos por el otro lado. Otro por otro lado. Hoy dice la palabra de Dios que la niña estaba muerta. Ante la gente la niña estaba muerta. Para Jesús estaba dormida. ¿Y la mujer cuántos años tenía desangrándose? ¿Eso es bastante o poquito? Estaba enferma. ¿Y estaba muerta? Nada. Yo me acuerdo de mi abuelo y de mi abuela. Mi abuelo le decía a mi abuela: toro, me voy a morir, toro, me voy a morir, toro, me voy a morir. Llegaba del trabajo a Colorado y decía: me muero, me muero, me muero. Mi abuelo está enfermo en este momento, pero está vivo. Y mi abuela se murió hace tiempo. Mi abuelo que decía: me voy a morir, me voy a morir, no ha muerto. Y mi abuela que no decía: me voy a morir, se murió. Es que uno no se muere cuando quiere. Uno se muere cuando Dios quiere, cuando Dios lo necesita. Así de sencillo. La niña, jovencita, niñita, empezando a vivir, estaba muerta para la gente. Estaban llorando. Estaban los que cantaban, los que lloraban. Y la gente se reía de Jesús porque la gente decía: ya se murió. Yo recuerdo cuando, a mí nunca se me olvida, cuando yo estaba en el seminario. Una vez un seminarista se fue por unos cerros, por allá, por San Cristóbal, por los cerros, por las montañas. Fue a comer hamburguesa. Iba manejando y había neblina. Y el seminarista iba en un carro y pasó de largo en un farallón, en un hueco, y cayó. Y nadie lo rescató. Al otro día lo encontraron con una costilla perforada, la costilla le perforó el pulmón y chao, cheo, se murió. Y yo recuerdo cuando el padre predicó la misa, dijo: los seminaristas también se mueren. Yo dije: naguara. Miren, enséñele a su hijo que también se va a morir. No, yo sé que usted ama mucho a su hijo, yo sé que usted no quiere que se muera. ¿Quién quiere que se muera un hijo? Nadie. ¿Quién quiere que se le muera el papá y la mamá? Nadie. Pero resulta que los viejitos sí se preparan para la muerte y andan confesados y andan en la iglesia y andan en las cosas de Dios. Y los jovencitos y los niños no se preparan y creen que no se van a morir y creen que no se van a ir de este mundo. Y es el error más grande que los padres pueden cometer: enseñarle a sus hijos que van a vivir toda la vida. Y por eso yo me río de los padres cuando dicen: yo voy a comprar una casita para dejarle a mis hijos de herencia. Yo voy a tener una platica y unas tierritas para dejarle a mis hijos de herencia. ¿Y si se muere el hijo, a quién le queda la herencia? Y si usted se muere, sus hijos se van a jalar del moño ahí, se van a pelear por ese pedazo de tierra y de mugre que usted ha dejado. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus niños, a los jóvenes, que también nos va a llegar la pelona, que nos va a llegar la muerte, que nos va a llegar el momento de morir. No sabemos cuántos niños mueren en el vientre de las madres, cuántos niños mueren en el parto, cuántos niños mueren cuando recién nacen, cuando son pequeños, cuántos no mueren. Pero todavía no hemos entendido que la muerte nos toca a todos. ¿Y cuántos adultos, viejitos, que dicen: me voy a morir, mañana sí, hoy no, pero mañana sí, mañana será el día? Todavía están echando broma y todavía no se han muerto. ¿Conocen alguno? Así hay muchos. Entonces la Biblia nos enseña que la enfermedad no precisamente representa la muerte. Y la salud no precisamente representa la vida. Usted puede estar muy bien. Usted puede estar muy tranquilo. Usted puede estar muy en paz. Mire, yo cuando me monto en los aviones, yo me persigno, oro y le pido a Dios, le digo: Señor, yo no sé si llegue para donde voy, pero que no se caiga este pájaro aquí donde voy. Y eso cuando comienzan las turbulencias y cuando comienza ese avión a brincar,
ahí me ando persinando y encomendando a Dios. Y yo, ay, Dios mío. Sí, porque es donde yo miro para la ventana y miro para abajo. Si uno se cae de aquí de este avión, ¿qué queda? Nada, lo encuentran por pedacitos. Igual vos puede ir en su carro y viene cualquier persona, le choca su carro. Un accidente lo puede tener cualquiera. La vida de nosotros es tan frágil que no podemos morir. Pero nadie piensa en la muerte. Y como nadie piensa en la muerte, todo el mundo piensa en vivir, en vivir, en vivir. Y dice la palabra, pobre loco, esta noche te vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? Hoy en la palabra de Dios nos coloca a una niña muerta, que Jesús dice no está muerta, pero para la gente estaba muerta. Y nos presenta a un adulto enfermo que no se ha muerto aunque tenía 12 años. Y aquí una palabra también para los enfermos, que andan quejándose y andan diciendo, ay, ¿cuánto me durará esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad a mí? ¿Por qué esto a mí? Para que aprendan que Jesús es la persona que le puede ayudar a solventar. Otra cosa, la mujer, la que tenía la enfermedad que llaman hemorroísa, esa mujer tenía más fe que Jairo. Y Jairo era el encargado de la sinagoga. ¿Y saben qué era la sinagoga? El templo, la casa o el lugar donde se reunían los judíos para orar. Miren, ¿qué enseña el Evangelio? Que a veces la gente del mundo tiene más fe que nosotros. Que a veces nosotros que estamos en la iglesia como Jairo metidos y pendientes de todo, perdemos la fe rapidito. Y la gente afuera en la calle, ustedes no han visto esto que llegan y se encomiendan a la mal llamada Santa Muerte. ¿No han visto a esa gente? ¿No han visto lo que se encomiendan a los brujos, a los valeros, a los santeros? Esa gente le tiene más fe a esos esqueletos y a esas cochinadas porquerías de brujería que los mismos católicos a las cosas de Dios. No le digan a nadie un secreto. Sí. Cuando nos viene un problema, una dificultad, usted puede tener Biblia, rosario, puede tener misa, puede tener comunión y confirmación, pero ahí anda bien desesperado. Y aquellos buscando en los brujos y en los hechiceros y en los avalados. Y póngase esto para que yo no sé qué. Y venga, le hago una limpia. Y venga, le leo las cartas. Y venga para que usted se levante. Y ahí está la gente con toda esa cochinada, pero creyéndole más a eso que nosotros mismos. La mujer hemorroísa no era una mujer tan creyente como Jairo, pero fue la que logró el milagro. Y cuando Jairo titubeó, Jesús le dijo, calma Jairo, su hija no está muerta, vamos para allá. Su hija está dormida. Y fueron a despertarla. Vamos a meditar este evangelio ahora para que usted pueda analizar si usted es como Jairo, si usted es como la hemorroísa, si usted es como una persona enferma que lleva muchos años muriéndose, me voy a morir y no se ha muerto. O es como aquel que dice, en ningún momento me voy a morir, yo soy joven, yo tengo vida, yo tengo salud, yo todavía no pienso morirme. Es que la muerte le llega en el momento menos esperado. Tengan cuidado, nos puede llegar en cualquier momento. ¿Cuándo? No sabemos. El único requisito para morir, ¿cuál es? Estar vivo. ¿Cuál es el único requisito? ¿Ustedes están vivos? Prepárense pues. Vamos a prepararnos. Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 21. Paren la oreja, oído al tambor. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Una gran muchedumbre. Pero de en medio de la muchedumbre, dos personas salieron a mostrar su fe. Jairo y la hemorroísa. ¿Qué enseña la palabra? Que no porque usted siga a Jesús y vaya a la misa es que tiene mucha fe. Que no porque usted tenga la Biblia y haga el rosario, usted es una persona de fe. Que no porque usted vaya a la iglesia a darse golpe de pecho y allá va y se confiese y reciba a Jesucristo, tenga mucha fe. ¿Usted sabía que hay gente atea que recibe a Cristo en la comunión? En estos días, yo no sé si ustedes vieron el video, pero me sorprende y quiero comentarles. Una quinceañera. ¿No vieron el video por ahí? Eso pasó en esta parroquia, no en otra, pero de Estados Unidos.
El sacerdote le dice: el cuerpo de Cristo. La quinceañera lo recibe en la boca y con unas uñas grandísimas lo saca y le hace, comulgando y sacándose el cuerpo de Cristo de la boca. Y ahí andaba de apatusquera que 15 años y que una misa, y la llevan a la misa y recibe a Jesucristo, y en vez de tener fe, devoción, no le importa. Así hay gente, ustedes no, los que no vinieron. Que mucha iglesia, que mucha misa, que muchas cosas de Dios, que mucho traje, que muchas cosas del Señor, y en su casa los santicos, y en su casa la lectura de la palabra, y en su casa el rosario, y los domingos a misa, y confesándose, y muy casado por la iglesia. Pero pertenece al grupo de la mucha gente, pero pertenece a la masa, pertenece al grupo de la gente que sigue a Jesús por seguirla. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. ¿Por qué usted va a misa? Porque mi mamá me lleva. ¿Por qué va a la iglesia? Porque mi mujer pone brava. ¿Y por qué usted se casó? Porque mi mujer me amenazó. Dijo una señora: me casé por culpa suya. Yo le dije: no, a mí no me metan problemas. ¿Por qué me casó? Porque me dijeron que me casara. ¿Así, conocen alguno así? No vinieron, pero los hay, ¿verdad? Mucha gente seguía a Jesús como hoy día, pero hay muy pocos que realmente practican la fe. Y eso es lo que hoy debemos examinar, si estamos practicando la fe, si estamos creyendo en Dios o no. Oigan. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo. ¿Llegó un qué? Un oficial de la sinagoga. ¿Un oficial de dónde? De la sinagoga. Un oficial, alguien de rango. Alguien encargado de la sinagoga. Pregunto, ¿debería tener fe? ¿Debería creer en Dios? Bueno, ahorita venimos de una peregrinación por allá. Estuvimos en Roma. Y me llaman la atención porque nos llevaron a un lugar. Yo no recuerdo dónde, pero algún día le diré cuando me acuerde. Lo cierto es que un sacerdote iba camino a Roma a hablar con el Papa y a entregar la dispensa, porque él no creía que el pan, después de ser bendecido por sus manos, se convirtiera en el cuerpo de Cristo. Que el vino, después de ser bendecido, consagrado con sus manos consagradas y benditas, se convirtieran en la sangre de Cristo. Y cuando el sacerdote incrédulo hizo la consagración y levantó el pan y el vino, se convirtió en carne y se convirtió en sangre. Y es el primer milagro eucarístico. Eso está por allá en Roma, no sé dónde, pero está. Esa. ¿Cómo es? Lanciano. Gracias. Así, usted búsquelo por internet, ¿cómo se llama? Empieza por Lam. Bueno, y todavía está la hostia convertida en pan. Y todavía está el vino convertido en sangre. Y se convirtió el cura. Y cuando llegábamos allá, ahí lo tienen. Y le hicieron los estudios, y aparecen los estudios que le hicieron. Con microscopio, le hubo un pedazo de tejido del corazón. Y la sangre no coagulada todavía estaba viva. Y aquello fue impresionante. Miren, que sea cura, que sea sacerdote, que sea obispo, que sea quien sea, no significa que crea mucho en Dios. No significa, tengan cuidado. Usted podrá ver si un sacerdote cree en Dios por el amor que le ponga a la predicación, a la evangelización, a la palabra, a la parroquia, a la atención a los fieles. Por eso usted verá también que siguen a Cristo sacerdote, que son funcionarios. ¡Ay, Padre! Ya que tengo la oportunidad, antes que me manden a callar, les digo. Hay sacerdotes que se convirtieron en funcionarios. Curas de misa y olla. No le digan a nadie. Y ya como tengo chismosos aquí que van a poner quejas, pues que le digan, ¿verdad? Que solamente les interesa que les paguen un sueldito, una platica,
ellos confiesan por confesar, hacen la misa por hacerla, los sacramentos. ¿Conocen algún padre así? En Venezuela, aquí no, pero los hay. Jairo era jefe de la sinagoga. Jairo era funcionario de la sinagoga. Jairo era una persona que servía a Dios en la sinagoga. Cuando se le presentó un problema, de primera creyó en Jesús y después vinieron la gente a decirle, no molestes a Jesús, déjelo quieto, ya su hija se murió, no hay solución. Y ya Jairo estaba perdiendo la fe y Jesús lo agarra y le dice, ¿qué le pasa? Jairo, su hija no está muerta, vamos para allá. Y lo despierta. Necesitamos hoy que Cristo despierte a los sacerdotes, a los obispos, para que prediquen la palabra de Dios, que no trabajen por ser funcionarios. A mí me da pena decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir, ya me quita la pena, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lleguen personas a la iglesia y le digan, padre, yo quiero bautizar a mi hijo? El padre le diga, está bien, vamos a anotarlo, lo anotamos. Y después le dice, tiene que pagar el estipendio. Y le dicen, no tengo para pagar el estipendio. Y que el cura le diga, si no hay plata, no hay bautizo. ¿Qué creen? ¿Que eso está bien? Que se vayan a casar en la iglesia y le diga, no tengo dinero para pagar mi matrimonio o para pagar el estipendio del matrimonio. ¿Qué creen? ¿Que está bien? Que el cura le diga, pues si no hay plata no lo caso. Eso está muy mal. Y en Venezuela y en partes del mundo sucede eso. Si no hay dinero, no hay sacramentos. Y eso está mal, eso no está bien. Y cuando a los curas se les dice eso, les duele, les cuesta comprender que debemos hacer los sacramentos. Yo le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque estoy trabajando en una parroquia donde la gente no tiene, donde la gente es pobre y necesitada. Y ahí he aprendido que el que tiene y puede dar la ofrenda, la da. Y el que no la tiene, no la da. Me iba a casar por allá un grupo de matrimonios, como de 8, no sé cuántos matrimonios eran. Y se acercaron 2 novias, jóvenes la muchacha. Me dice, padre, llorando, nos queremos casar, pero no vamos a salir del grupo. ¿Por qué? Porque no tenemos para pagar el estipendio. Y como no tenemos, nos dijeron que no podíamos casarnos. Yo le dije, ¿cómo que no? Padre, nos vamos a reír. Pero si yo soy el padre, ¿cómo que no se van a casar? Claro que sí se van a casar. Y el estipendio, pues no le presten atención. Y le dije, ¿y tienen para arreglarse el pelo? Tampoco. Le mandé a arreglarle el pelo, las uñas a poner bonitas para que los esposos disfrutaran. Una vez en la vida se casan. ¿Qué vamos a hacer? No tienen cómo. ¿Cómo yo, sacerdote, le voy a impedir a las personas por dinero que se acerquen? Cuando nos volvemos funcionarios, perdemos la fe. Jairo era funcionario. Habló con Jesús, dialogó con Jesús, pero en un momento estaba a puntico de perder la fe. Y le dijo Jesús, su hija no está muerta, vámonos, su hija va a ser curada. Oigan. Al ver a Jesús, se postró a sus pies. Jairo, cuando vio a Jesús, se postró a sus pies. Se postró a sus pies, suplicándole, mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Mi hija se está muriendo, mi hija está agonizando. Miren, padres, madres que vinieron a este encuentro, ¿ustedes tienen hijos, sí o no? ¿Están rogando por sus hijos? ¿Están pidiendo por sus hijos? ¿Están suplicando a Dios por sus hijos? Sí, muy bien, los felicito, no dejen de hacerlo. Hay padres que ya dicen, mi hijo es caso perdido, ya no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer por mi hijo? Pídele al Señor, ruégale al Señor, suplícale al Señor. Cuando ustedes, padres, oran por sus hijos, vamos a ver si Jesús escucha la oración. Jesús se fue con Jairo. ¿Escucha la oración o no? ¿Qué hizo Jesús? Se fue con Jairo. Jairo le dijo, mi hija está enferma, agonizando. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue con Jairo. En español, padres, escuchen bien esto. La oración de un padre y la oración de una madre por sus hijos nunca, pero nunca
Dios la dejará de escuchar. Oigan bien, la oración que usted haga por su hijo, Dios la escucha tarde o temprano. Por eso jamás deje de pedirle a Jesús por sus hijos. Hay padres que dejan de orar por sus hijos. Mire, yo me encanto de mi mamá. Mi mamá me dice, hijo, estoy orando por usted. A mí esas palabras me parten el corazón, de verdad. Que mi mamá me diga a mí, sacerdote, que está orando por mí, yo creo que es uno de los mejores regalos, una de las mejores palabras que yo he escuchado en mi vida. Yo, sacerdote, que le sirvo a Dios y les digo a ustedes, oren por mí. Y hay muchas personas orando por mí y se los agradezco. Pero que mi mamita me diga, estoy orando por usted, me hace el corazón como plastilina, chiquitico, aguado, como gelatina. ¿Usted está orando por sus hijos? ¿Tiene hijos mal portados? ¿Tiene hijos que se están muriendo? ¿Tiene hijos en las drogas? ¿Tienes hijos en el alcohol? ¿Tienes hijos en la cárcel? ¿Tienes hijos en la perdición? ¿Tienes hijos perdidos y muertos y agonizando en la fe? Ateos, incrédulos. Sí, ¿qué le hace falta? Orar por ellos. ¿Han escuchado Santa Mónica, creo que se llamaba, la mamá de San Agustín? ¿Han escuchado a las mujeres antes de morirse, aparte de leer la Biblia, deberían leer la vida de Santa Mónica? Las madres y los padres. ¿Saben quién era Santa Mónica? La mamá de San Agustín. ¿Y sabe qué hizo Santa Mónica? Duró 33 años orando por Agustín. ¿Cómo la ve? ¿Usted cuánto lleva orando por su hijo? Y ya está cansado, lo que le falta, mija. Y en 33 años orando le pedía al Señor, y San Agustín iba de mal en peor todavía. Se metió a sectas, se metió a promiscuo, se metió a vicios, andaba por mal camino, y aquella mujer oraba. Y un día Dios puso en el camino de la familia a un obispo llamado San Ambrosio. Y San Ambrosio predicó la palabra tan duro y tan claro, tan conciso y tan preciso, que San Agustín dijo, hasta aquí dejo mi cochinada. Se hizo bautizar, se convirtió, y tremendo santo en la iglesia. ¿Y sabe quién lo logró? La oración de la madre. Santa Mónica duró toda la vida orando por su esposo, que la golpeaba y era un borracho. ¿Conocen alguno así? Su esposo era un sinvergüenza, un vagabundo, y duró toda la vida orando. Y ya cuando el esposo se iba a morir, le dijo a la mujer, tráigame al cura, que me quiero confesar. Y nunca se confesaba ese sinvergüenza. Se convirtió, y aquella mujer, a punta de oración, logró la conversión de su hijo y de su esposo. ¿Usted está orando por su familia? Jairo rogó a Jesús de rodillas, cayó al piso y oró por su hija para que Cristo la sanara. ¿Usted ora por los suyos? ¿Usted suplica por los suyos? ¿O eres de lo que solamente hablas y gritas y zapateas, pero no haces oración? Tenga cuidado. Pero hay padres que quieren cambiar a sus hijos a fuerza y a punta de chancla y a punta de correa y a punta de regaño. Eso no sirve para nada. Si usted no le da un chanclazo en medio de la oración, eso no le sirve para nada. Si usted no le hace una corrección por medio de la oración, no le sirve para nada. Apréndalo. Tenga cuidado. Oigan. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía. Primero Jairo rogando por su hija. Ahora la mujer. Miren, la muchachita estaba a punto de morirse. Ya vamos primero con ella. ¿Y dónde va? Aquí se encontraba allí. Ajá. Aquí, versículo 35. Ahorita vamos a la mujer donde usted va. ¿Dónde va? Ahorita vamos con la mujer. Primero vamos con la hija de Jairo para que vean que estaba muerta y después Jesús la levantó. O escuchen. Versículo 35. Jesús estaba todavía hablando. Jesús todavía estaba hablando, preguntando que quién lo había tocado. Ahí estaba la hemorroísa, ahorita hablamos de ella. Cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga. Llegaron donde Jairo, que era el oficial, que era el hombre de la fe, que era el representante de la comunidad, y le dijeron, ¿qué? Para informarle.
tu hija ha muerto. ¿Qué le dijeron? Tu hija ha muerto. Papá, no quiero que se lo imagine porque no quiero que le suceda. Pero imagínese esa noticia, pues. Que a usted le diga en un momento, se le murió un hijo. ¿No se le viene el mundo al piso? ¿No se le viene la sangre a los codos? ¿No queda usted sorprendido, anonadado, que todavía no lo cree? Que sale corriendo a ver si es verdad. Le dijeron a Jairo, tu hija se murió. ¿Cómo quedó Jairo? Fuera de sí. Pero no solo eso, sino que la gente que fue a decirle a Jairo que la hija había muerta, que no había esperanza, que no hiciera nada por ella, le dijeron, deje a Jesús, retírate de Jesús, apártate de Jesús. Y así hay gente en la vida que le dicen a usted, eduque a sus hijos sin Dios, sin Cristo. Llévelos para el psicólogo, llévelos para el psiquiatra, llévelo para adivino, llévelo, y ahí andan los padres vueltos locos llevándolo de una persona a otra persona, pero nunca lo llevan a aquel que los puede sanar, que los puede levantar, que los puede resucitar. ¿Conocen algún papá así? Que en vez de llevarlo a las cosas de Dios, a la iglesia y a la misa, domingos de parque, domingo de piscina, domingo de cine, domingo de comida, domingo de esto, y el domingo ¿cuándo lo va a llevar a Jesús? Ay, es que mi niño es grosero. A mí me da risa con mi hermana, porque mi mamá, mi sobrina está chiquitica. Un día esto la voy a mostrar por ahí, creo que me visita, la voy a mostrar. Isabela, tiene como 2 años, 3 años, yo no sé cuántos años tiene, pero está chiquita. Y esa pelada no le gusta la misa. ¿A qué niño le gusta la misa? Ninguno. Y mi mamá le dice, mire Aura, lleve a Isabela a la misa, porque la niña tiene que ir a la misa desde chiquita. Ay mami, pero es que ella llora. ¿Qué niño no llora en misa? Ay mami, pero ella es inquieta. ¿Qué niño no es inquieto en misa? Ay mami, le dice, de la excusa, vamos para la misa. Y cuando van a Venezuela a visitarnos, se la lleva a la misa. Y ahí está la china, piensa que la iglesia es una autopista, y dele para allí, dele para acá, y dele para allí, dele para acá. Y ahí se turnan las tías a alzarla, pero la pelada tiene que aprender a ir a la misa. Mientras que vaya a la casa, tiene que aprender. ¿Qué significa? Que mi hermana no la lleva a la misa. Que mi hermana, ay padre, usted le está diciendo eso a su hermana. Pues que aprenda también ella, ¿qué vamos a hacer? Tiene que llevarla a la iglesia. Entonces una vez estaba Isabela, tenía que presentar un niño. Y entonces yo estaba celebrando la misa, presidiendo la Eucaristía, Isabela estaba por allá, que ni pendiente con la misa y echando broma y fastidiando. ¿Conocen algún niño fastidioso igual que Isabela por ahí? Que echa broma y que llora y que zapatee. ¿Conocen alguno? No lo vea. Esos son los de Venezuela. Y cuando de repente me pasan a mí, al niño o a la niña para presentarlo, y cuando yo levanto al niño, dice Isabela, ¡tío! Se puso brava. Sí está pendiente de la misa. Sí está pendiente de lo que hace el padre. Cuando me vio alzar al pelado, pegó un grito a ella. Y yo me reía, yo volteé para dar la espalda. Y se puso roja y se puso brava. Que no quería que el tío alzara otro niño. Sí está pendiente. Sí hay que llevarlos a la iglesia. Sí hay que llevarlos a las cosas de Dios. Jairo fue y le habló a Jesús de su hija. Pero cuando la niña murió, ustedes se van a encontrar a personas como estas en la vida. Y acuérdense de mí, que hoy la palabra de Dios lo dice. Oigan, le dijeron a Jairo, tu hija se murió. ¿Para qué molestar ya al maestro? Tu hija se murió, de nuevo. ¿Para qué molestar ya al maestro? ¿Para qué va a fastidiar a Jesús? Ya se perdió todo. Vámonos, Jairo. Dejen de llevar. Así nos vamos a encontrar. Y esas son las viejas. Cuando usted lleve a sus hijos, le van a decir, ¡shh! ¡Ay, ese niño! ¿Para qué lo trae a misa a molestar? No le presta atención. ¿Conocen alguna vieja así? ¿O algún viejo así? Que no comprende a los niños, que no los entiende. Si el niño tiene ganas de llorar en la iglesia, pues usted, mamá, dése cuenta, va y levántese y déle una vueltica, ¿verdad? Y después lo trae. Y si está llorando mucho, llévelo para el carro, déle 3 chanclazos y después lo trae. ¿Qué vamos a hacer? De alguna manera que calme el pelado, ¿verdad?
Pero nunca, nunca deje de llevar a su hijo a las cosas de Dios porque hayan metiches o entrometidos que quieran decirle, deje de llevarlo a la iglesia. Usted es el papá, usted es la mamá, y aunque su hijo esté agonizando y medio muriéndose, usted enséñele las cosas. Bueno, como la señora que me llamó el otro día y me dice, padre, deme un consejo. ¿Qué pasó, señora? Mi hijo tiene 20 años, yo no sé cuántos años tiene. Y resulta que entré a su cuarto y encontré que tenía un altar a la mal llamada Santa Muerte. Ay, padre, ¿qué hago, padre? ¿Qué hago? Yo me asusté, me escandalicé, pegué un grito. Mi hijo cerró la puerta y me dijo, respétenme. Y fui donde el cura de mi parroquia. Y le dije a mi párroco, padre, mire lo que pasó, mi hijo esto, mi hijo aquello, tiene un altar a la mal llamada Santa Muerte. ¿Qué hago, padre? Y el padre me dijo, respete la privacidad de su hijo. Padre, ¿qué hago? Yo le dije, señora, una pregunta. ¿Sabe que a veces la gente me llama y me hace una pregunta, pero es muy dramática, ¿verdad? A mí me gusta centrar a la gente y decir las cosas como son. Una pregunta, ¿la casa de quién es? Mía, padre. O sea que la habitación donde vive su hijo es suya. Sí. ¿Y le paga renta? No. ¿Y ayuda en la casa? No. ¿Es su hijo? Sí. ¿Qué hago? Agarre ese pedazo de muñeco, échele palo, pártalo y tíralo a la basura y dígale a su hijo, si quiere tener cadáveres y porquería en la casa, pues sea en la suya, en la mía no, vagabundo sinvergüenza, ubíquelo. Ay, padre, mijo, entonces no me diga qué hacer, señora, porque es su hijo, pues tiene que corregirlo, tiene que enseñarle. Porque hay padres bien cobardes, ¿sabían ustedes eso? Hay padres bien miedosos, que por miedo a no quedarse solos, no corrigen a sus hijos para que se casen por la iglesia. Por miedo a no quedarse solo, no le enseñan a sus hijos las cosas de Dios. Porque otros le dicen, le vulneran los derechos. Porque otros le dicen, no se meta en la vida de ellos. Déjelo que sean libres, déjelo que experimenten. Mentira. Si su hijo se tuerce, si su hijo se pone chueco, se muere, Dios le va a pedir cuenta a usted. ¿Usted sabía eso, papá? Dios le va a pedir cuenta a usted porque su hijo se le fue y se le perdió y se le dañó y se le torció. ¿Lo sabían? ¿Por qué no se pone la pila? Y entonces donde la mamá le dice, ay viejo, corrija al hijo. Y dice, papá, déjelo quieto, déjelo fariseo, deje que usted se muere, le va a entregar cuentas a Dios. Por nunca enseñar a su hijo, por nunca ayudar a su esposa en la educación. ¿Conocen algún fariseo así? No lo vean, no lo vean. Los de Venezuela. Porque los padres le da como miedo educar a los hijos. ¿Para qué tuvieron hijos? ¿Para qué se casaron si no lo iban a educar? Si no lo iban a enseñar. Dígale más, padre, después le hablo de eso. Oigan, dice en la Biblia, ¿para qué molestas al maestro? Ya se murió, ya se acabó. Miren la respuesta de Jesús para los padres que son indiferentes con sus hijos, que dejan que se mueran, que dejan que se pierdan, que dejan que se vayan chuecos. Miren la respuesta para los padres que han perdido la fe en Cristo, para los padres que no quieren educar a sus hijos. Miren la respuesta para los padres fariseos, que dejaron el cargo a la mamá, se fueron de la casa, o estando en la casa, ni huele ni hiede, no dicen nada. Óigala. Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial. Le dijo a Jairo, le dijo al oficial, para usted papá con cariño de parte de Jesús. No tengas miedo. Papá, a ver, levante la mano los padres, papá. Bajen la mano. De Jesús con cariño. ¿No qué? No tengas miedo. Cuando usted vaya a corregir a su hijo. No tengas miedo. Cuando usted vaya a regañar a su hijo. No tengas miedo. Cuando usted tenga que decirle las cosas a sus hijos. No tengas miedo. ¿Por qué le da miedo? No es su hijo. No lo está criando usted. No lo trajo al mundo con su esposa. Que su hijo lo amenace por meterlo preso. No tengas miedo. Que su hijo le diga que le va a hacer esto, que se va a ir de la casa. No tengas miedo. ¿Conocen algún padre cobarde que no le dice nada a su hijo y deja que se muera? Y deja a la mamá sola. Y el hijo vea que la mamá es una peleona, una grosera, una altanera. Y el papá es el superhéroe, es lo maximito, es lo mejorcito, porque es el padre que complace al hijo. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, a Dios le entregará cuenta por miedoso. ¡Ay, padre!
si me conoce, ¿para qué viene? Pues entonces, yo tengo que predicarle, yo tengo que decirle, yo tengo que enseñarle. Y es que yo me calo las quejas de las mujeres cuando me llaman y me dicen, mi esposo me deja sola, mi esposo no dice nada, mi esposo no me ayuda, mi esposo no corrige, mi esposo no se pone los pantalones en el puesto para educar a los hijos, porque son unos miedosos, y ahí sus hijos muriéndose, y ahí sus hijos agonizando, y los padres llenos de cobardía y llenos de miedo, y que no corrigen y que no enseñan. En su casa manda usted, y en su casa usted coloca las indicaciones y la orden. Si usted dijo que a rezar el rosario se reza, si usted dijo que a misa se va a misa, ay, mi niño no quiere ir, ay, mi niño, pues cuando sea grande, que busque una casa y haga lo que le venga en gana. Pero en su casa usted tiene que tomar el control y enseñarle a sus hijos, sin miedo, con su esposa, educar a su familia. Después le sigo hablando, papá. No tenga miedo. Solamente ten fe. Ah, caray, no tenga miedo. Solamente ten fe. Un padre que tiene fe no tiene miedo. Y un padre que no tiene fe sí tiene miedo. Mire, y yo le digo algo al papá y a la mamá y se lo digo porque algún día le va a pasar. Usted que tiene miedo de perder a sus hijos porque se van a ir de la casa. Usted que tiene miedo de corregir a sus hijos porque el muchachito le dijo, si me dice algo me voy con mi mamá, me voy con mi tía, me voy con mi abuela. Usted que tiene miedo a la amenaza y a los chantajes de sus hijos. Usted que tiene cobardía, le hace falta fe. Porque si Dios le dio talentos a usted para que los trabaje, y si Dios le dio hijos a usted para que los corrija y para que los eduque, para eso se los dio. Cuando un papá no tiene fe y una mamá no tiene fe, le importa un comino, le importa un bledo que su hijo se pierda, se dañe y se muere. Jairo no era así. Jairo tenía fe en Cristo, se la querían hacer perder y Jesús le dijo, no tenga miedo, basta con que tenga fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. Aquí, versículo 39, versículo 39, escuchen. Jesús entró y les dijo, llegó Jesús a la casa de Jairo. Estaban los que querían que Jairo no llevara a Jesús. Y le dijo a la gente, ¿por qué este alboroto? ¿por qué están alborotados? Y tanto llanto. La niña no está muerta. La niña no está muerta. Jairo y la gente creía que la niña estaba muerta. Jesús dijo, no, la niña no está muerta. Den la patusquería, den el alboroto. La niña no está muerta, sino dormida. Y miren, y aquí me pasará como a Jesús. Algunos dirán lo mismo que la gente. Y se burlaban de él. Ay, padre. Sí, usted lo dice porque no es papá. Usted lo dice porque no tiene hijos. Ay, sí, que fuera tan bonito. Me voy a quedar yo solo, padre. Voy a regañar a mi hijo y se va a ir de la casa. Su hijo no va a vivir con usted toda la vida. Se va a ir algún día de su casa, téngalo presente. Así como usted el día se fue de la suya, dejó a su papá y a su mamá botado y se fue, sus hijos van a hacer lo mismo con usted en algún momento. De eso no debe tener miedo. La gente se reía de Jesús porque decía estas cosas con claridad. Y hoy día la gente se ríe de los curas y se ríe y se burla de los sacerdotes cuando dice estas cosas con claridad. Sigue pasando. Y miren. Pero Jesús los hizo salir a todos. Le dijo Jesús, fuera de aquí, no me importa lo que digan, se me van. Tomó consigo al padre y a la madre y a los que venían con él. Y entró donde estaba la niña, tomándola de la mano. La niña, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Tomándola de la mano. ¿Qué hizo Jesús con la niña? La tomó. ¿Qué deben hacer los padres con los hijos? Tomarlo de la mano. Si su hijo no quiere caminar para la iglesia, ¿qué tiene que hacer usted? Agárrelo de la mano. Si su hijo no se quiere casar por la iglesia, ¿qué tiene que hacer usted? Llévelo de la mano. Si su hijo anda en brujería, hechicería y en borrachera y en vagabundería, ¿qué tiene que hacer usted? Agárrelo de la mano. ¿No ve que su hijo? ¿Cuándo dejará de ser su hijo? Cuando usted muera y todavía está vivo. Hoy día tenemos no padres que llevan a los hijos de la mano,
tenemos a hijos que llevan a los padres de la mano a donde ellos les da la gana. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Pasa o no pasa? En la casa ya no manda el papá. En la casa ya no manda la mamá. ¿Saben quién manda? Los pelados. Y yo no entiendo. Si la Biblia dice que Jesús agarró a la niña de la mano porque el papá se lo permitió, la llevó de la casa, ¿usted por qué no toma a sus hijos de la mano y les enseña las cosas? Le enseña a manejar, le enseña a comer, le enseña a vestir, le enseña a estudiar. En las cosas del mundo le enseña todo. Muy bien, 20 puntos. Vamos a las cosas de Dios. ¿Qué le estás enseñando de las cosas de Dios? No es que su hijo no sabe nada. Y si usted no le enseña, no lo lleva a la iglesia, a las cosas de Dios, ¿qué va a aprender? Tome de la mano a sus hijos y no deje que otra gente lo tome de la mano. La tomó de la mano. Dijo a la niña, Talita Kumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Ay! ¿Cuántos años tenía la Sute? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? 12 años. Ajá, y los 12 años es la etapa de la rebeldía, ¿sí o no? Los 12 años es la etapa donde los pelados se sueltan en moño. Yo ya soy grande, yo ya no soy chiquita. Fariseíto. ¿Conocen alguno? Y se creen muy grandes, y se creen muy listos, y creen que saben de la vida y que el mundo se lo van a comer. ¡Mentira! Los niños de 12 años todavía necesitan a sus padres. Y usted que ya ve a su hijo grande y lo ve hecho un hombrecito y una mujercita, no se engañe. Llévelo de la mano, llévelo de la mano. La tomó de la mano Jesús y la levantó. A sus hijos usted los tiene que llevar de la mano. A sus hijos usted los tiene que llevar y enseñar todo el tiempo. Y aunque usted tenga 40, 50, 60 años y su hijo tenga 30, 40, sigue siendo su hijo y debe enseñarle y debe educarle en las cosas de Dios. Ahí está Jairo. Representa al hombre de fe, pero que casi la pierde, porque vinieron otros a meterse en la crianza de su hija. Vámonos con la hemorroísa y ya terminamos. A ver, ¿dónde íbamos? Aquí donde usted iba. ¿Dónde era que iba? Una mujer. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre. ¿Qué padecía la mujer? Levíticos 15, 25, por favor. Levíticos 15 en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico. Creo que el cuarto o quinto libro. Levíticos 15, 25 enseña que cuando la mujer tuviera derrame de sangre, cuando la mujer tendría una hemorroide, no podía tocar a nadie, porque si tocaba a alguien quedaba impura. Y una mujer que padecía flujo de sangre, ¿saben a quién tocó? A Jesús. Una mujer que no podía tocar a Jesús se acercó. Una mujer que, escuchen, una mujer. Allí una mujer que padecía un derrame de sangre. Oigan lo que viene. Desde hace 12 años. ¿Cuántos años tenía la mujer con derrame? ¿Eso es bastante o poquito? Estaba enferma y esa no se moría. Y la niña que estaba jovencita sí se murió. Miren lo que es la mujer, una persona con flujo de sangre. Escuchen. Levíticos 15, 25. Cuando una mujer tenga hemorragias frecuentes, cuando una mujer tenga hemorragias continuas frecuentes, fuera o después de la menstruación, quedará impura. Estaba impura. ¿Cuántos años tenía la mujer con ese problema, con esa enfermedad? ¿Estaba impura o no? Y miren lo que decía la ley. Como en la menstruación, mientras le duren las hemorragias, la cama en que se acueste mientras le duren las hemorragias quedarán impura. Todo lo que la mujer tocara quedaba impuro. ¿Y a quién tocó la mujer? La mujer tenía 12 años enferma. Y miren lo que padece un enfermo. Siga. Había sufrido mucho. Había sufrido mucho. Repítalo de nuevo. Miren los enfermos.
había sufrido mucho. ¿Sufren o no sufren los enfermos? ¿Y quiénes, y abro un paréntesis, quiénes a veces hacen sufrir a los enfermos? En manos de los médicos. Los médicos, los enfermeros. Respeto mucho y aprecio mucho el trabajo que hacen, pero no deben hacer sufrir a los enfermos. Deben colocar todo su empeño y tener mucha paciencia con los enfermos, porque los enfermos sufren y hay médicos que hacen sufrir a los enfermos. Mire, por ejemplo, estas enfermedades que han salido, que son terminales. Ahorita hablan ustedes, mire, déjenme hablar a mí y ahorita hablan porque se escucha. Gracias. Estas enfermedades que son terminales, cáncer, sida, azúcar, que pueden tener cura, pero todas las industrias estas que quieren sacar dinero del enfermo, no sacan la medicina y no sacan la vacuna. Y cuando alguien la quieren sacar o alguien dice algo en contra de eso, chao cheo, le quitan la vida, lo desaparecen, porque no les interesa no más que el dinero. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y vuelven a los enfermos adictos y vuelven a los enfermos que sufran y padezcan a causa de sus manos. Pobrecito de esos enfermos, de esos médicos que hacen sufrir a los enfermos solamente por enriquecerse y tener dinero. Y eso sigue pasando en este tiempo. Hay médicos que le colocan no la medicina y el tratamiento adecuado, sino un tratamiento para que vaya mensual o semanal o quincenal o cada año a chequearse y le den dinero. No, señor. Los médicos son como los que hacen los bombillos. Al inicio los bombillos duraban yo no sé cuántos años. Y hoy día, ¿cuánto dura un bombillo? Poco para que se queme. Poco para que usted vaya a la tienda. Igual que los carros. No es que los carros antes eran bien buenos, de lata, de metal, duros. Y hoy día, de plástico. Un accidente, se desbarata el carro y el chofer también. Para que usted compre otro. Así son los médicos. No todo, padre. No diga eso, padre. Pues el que sea así, que se acomode, ¿verdad? Y el que no es así, pues lo felicito y siga adelante. Hacen sufrir a los pacientes. Cierro paréntesis. Siga, por favor. Se había gastado todo lo que tenía. Pero Ve que Jesús sigue, yo no, Él, la palabra. Y hacen que el enfermo se gaste todo lo que tiene. Y es donde yo pregunto, ¿para qué sirve tanta riqueza? ¿Para qué sirve tanto dinero? Si cuando a usted le llegue la enfermedad, tiene que gastarlo todo. Se gastó la vida completa trabajando. Y después se gastó el dinero que se ganó y se lo dio a los médicos, ya se lo gastaron. Y ustedes ven cómo es la medicina. Y ustedes ven cómo es la salud de costosa, de cara. Y cuántas personas se gastan todo lo que tienen y se lo entregan a los médicos. Y aún así no le consiguen el mal y no le consiguen la enfermedad y no le dan el tratamiento adecuado. Para que ustedes sepan. ¿No ha pasado eso? ¿No ha sucedido eso? Eso sucede en todos lados. Se gastó todo lo que tenía en manos de los médicos. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Pero iba de mal en peor todavía, porque no se mejoraba. Ahora, cuando usted, y termino con esto, esté padeciendo y esté sufriendo y no sepa qué hacer, aprenda de la mujer. Cuando usted diga, ya no hay esperanza, ya no hay nada, miren la fe de esa mujer tan grande. Como había oído lo que se decía de Jesús. Escuchen, ¿cómo qué? Como había oído lo que se decía de Jesús. Pregunto, ¿la mujer conocía a Jesús? ¿Qué era lo que ella tenía de Jesús? ¿Cómo qué? Como había oído todo lo que se decía. Como había oído, escuchado. Todo lo que se decía de Jesús. Todo lo que se hablaba de Jesús. Y mire aquella gente que le habló a la mujer de Jesús. Es como el ciego Bartimeo, ¿se acuerdan del ciego? El ciego miró a Jesús. ¿Sabía quién era Jesús? ¿Cómo supo el ciego de Jesús? Porque había oído. Porque yo me gasto tiempo y les predico la palabra de Dios y les enseño de la palabra de Dios y les predico el evangelio y les explico el evangelio para que ustedes oigan quién es Jesús. Para que por el oído despierten la fe. ¿Cómo sus hijos van a creer en Dios
si usted no les habla de Dios? Y yo les digo, yo respeto, amo a mi papá y a mi mamá, pero ¿saben quiénes son las personas que más influyeron en mi fe? Mi mamá y mi papá. Porque mi mamá, cuando yo era un suste y era chiquitico, aparte de llevarme a la misa, me contaba las historias de la Biblia. Yo se los he dicho, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Me hablaba del rey Salomón, del rey David, de Sansón y Dalila. Me hablaba de las historias bíblicas tan asombrosas que yo le decía, naguará, mami, repítala. Y ni televisor teníamos y mi mamá las contaba tan bonitas, las cosas de Dios, que aquello era hermoso. ¿Cuándo va a ser el día que usted hable de Jesús en su familia para que la gente crea? Como había oído lo de Jesús, lo que se decía de Jesús, miren lo que hizo la mujer. Terminamos con esto. Se acercó por detrás entre la gente. Como había oído hablar de Jesús, se acercó. ¿Qué hizo la mujer? Se acercó. Sencillo. El día que usted se convierta en un buen predicador y en un buen evangelizador, la gente se va a acercar a Jesús. Pregunta final. ¿Su familia está cerca o lejos de Jesús? No lo responda, piénselo. ¿En su casa todavía hay ateos? ¿En su casa todavía hay protestantes? ¿En su casa todavía hay gente que no tiene fe? ¿En su casa todavía hay gente sin que se haya casado por la iglesia? ¿Todavía hay hijos perdidos y extraviados? Sí. ¿Por qué? Porque usted que está en la iglesia no es capaz de hablar de Jesús. Porque usted que está en las cosas de Dios no es capaz de predicar a Jesús. ¿Cómo Carrizo pretende que su familia se convierta si usted no le habla de Jesús? ¿Cómo pretende usted que su hogar cambie si usted que está cerquita viene a misa, viene a calentar banca, más nada? Ahí se la dejó. ¿Quiere que su familia se acerque a Jesús? Empiece la tarea. Hábleles de Jesús. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie para recibir la bendición, continuar con el programa. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis de los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.